Leonardo del Valle había alcanzado una cima que pocos lograban. Con apenas 35 años, controlaba un imperio financiero que abarcaba empresas tecnológicas, bienes raíces y una cadena de hoteles de lujo. Su vida estaba adornada por propiedades espectaculares y una agenda social repleta de eventos exclusivos. Pero a pesar de las apariencias, cada noche, Leonardo regresaba a su penthouse vacío, rodeado de lujos que ya no lograban silenciar el eco de su soledad. Desde su infancia, su padre, un magnate despiadado, le había inculcado la importancia del éxito material por encima de todo. Las emociones son para los débiles, le repetía su padre, mientras su madre, siempre distante, se refugiaba en su mundo de apariencias. Leonardo había seguido ese camino con obediencia, convirtiéndose en un hombre respetado pero incapaz de conectar emocionalmente con los demás. Una noche, después de una reunión agotadora, Leonardo decidió salir a caminar por las calles de la ciudad, algo que rara vez hacía. Sin guardaespaldas, sin limusinas. Solo necesitaba despejar su mente. En medio del bullicio urbano, algo captó su atención: una mujer mayor sentada en una esquina, abrazando a un niño pequeño, ambos cubiertos con una manta desgastada. La mujer, a pesar de su evidente situación de pobreza, acariciaba con ternura el cabello del niño, mientras se la miraba con una devoción absoluta. Leonardo sintió algo que hacía mucho no experimentaba: una punzada de empatía. Se detuvo y observó, notando los rostros marcados por el cansancio pero iluminados por un vínculo que él no había conocido jamás. Decidió acercarse, rompiendo su propia barrera de indiferencia. ¿Puedo ayudarlos en algo?, preguntó, consciente de lo torpe que sonaban sus palabras. La mujer levantó la mirada con desconfianza, pero el niño, con una voz tímida, respondió: «Solo queremos estar juntos». Esas palabras rompieron algo en Leonardo. No era dinero lo que buscaban, sino algo que él mismo anhelaba en secreto: pertenencia. Impulsado por un deseo inexplicable, Leonardo les ofreció quedarse en una pequeña propiedad que poseía, una cabaña a las afueras de la ciudad. «No es gran cosa, pero al menos tendrán un lugar seguro», dijo. La mujer, que se presentó como Estela, aceptó con cautela, mientras su nieto, Samuel, lo miraba con una mezcla de curiosidad y gratitud. Al llegar a la cabaña, Leonardo no pudo evitar notar lo fría y descuidada que estaba. Era evidente que llevaba años sin uso, pero Estela y Samuel la miraban como si fuese un palacio. Esa noche, mientras los dejaba acomodarse, Leonardo sintió algo que no podía identificar. Había dado un pequeño paso fuera de su burbuja, y el resultado fue más satisfactorio que cualquier transacción millonaria que hubiera hecho. Los primeros días en la cabaña fueron un remanso de paz para Estela y Samuel. Por primera vez en meses, no tenían que preocuparse por la lluvia, el frío o las amenazas de extraños. Samuel, que apenas tenía 8 años, exploraba el pequeño jardín con una alegría que iluminaba los rincones más oscuros del alma de Leonardo. Estela, aunque agradecida, permanecía cautelosa. Sabía que las cosas podían cambiar en cualquier momento, y llevaba consigo un pasado que era imposible dejar atrás. Una mañana, mientras Leonardo trabajaba desde su oficina, recibió una llamada de uno de sus socios más cercanos, Mario Calderón. «Leonardo, necesitamos hablar. Algo urgente ha salido a la luz, y podría afectar tu reputación». Intrigado y un poco alarmado, Leonardo invitó a Mario a su despacho. Al llegar, su socio llevaba consigo un sobre lleno de documentos. «Hemos recibido informes de que la familia que acogiste no es tan inocente como parecen», dijo Mario, depositando los papeles sobre el escritorio. Leonardo frunció el ceño mientras revisaba los documentos. Entre ellos había un informe policial que describía un incidente violento en el que Estela y Samuel parecían estar implicados. Según el reporte, huían de un hombre llamado Jorge Vidal, conocido por sus actividades criminales, quien los acusaba de haberle robado una gran suma de dinero. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó Leonardo, con el tono firme pero preocupado. Mario suspiró. «Tengo contactos en la policía. Este Jorge Vidal es un hombre peligroso, Leonardo. Si esta familia está relacionada con él, podrías estar exponiéndote a algo mucho más grande de lo que imaginas». Leonardo sintió un nudo en el estómago. Sabía que Mario tenía razón. En el mundo de los negocios, su reputación era clave, y cualquier conexión con un criminal podía arruinar todo lo que había construido. Pero al mismo tiempo, pensó en Estela y Samuel, en su fragilidad, en la sonrisa genuina del niño cuando jugaba en el jardín. ¿Era posible que esas personas fueran una amenaza? Esa noche, decidió confrontar a Estela. Llegó a la cabaña y la encontró en la pequeña cocina improvisada, sirviendo un plato de sopa para Samuel. «Necesitamos hablar»,
dijo Leonardo, con el rostro grave. Estela dejó el cucharón en la mesa, al notar la seriedad en su tono. Sé que estás huyendo de alguien. Quiero la verdad. ¿Quién es Jorge Vidal? Los ojos de Estela se llenaron de lágrimas al escuchar el nombre. Bajó la mirada, como si reviviera un dolor profundo. Jorge, comenzó, con voz temblorosa, es el hombre que destruyó nuestra vida. Tomó aire, reuniendo fuerzas para continuar. Mi hija, la madre de Samuel, trabajaba para él. Era una joven buena, pero ingenua. Jorge la utilizó para lavar dinero, prometiéndole que cuidaría de nosotros. Cuando ella quiso salir de ese mundo, él la mató. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desde entonces, ha estado detrás de nosotros. Dice que le debemos lo que mi hija le robó. Pero te juro que nunca tomamos nada. Solo queremos escapar. La voz de Estela se quebró, y las lágrimas corrieron por su rostro. Leonardo quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Leonardo sabía que enfrentarse a alguien como Jorge Vidal requería más que dinero o poder. Jorge era un hombre despiadado, acostumbrado a usar la violencia y la intimidación para mantener el control. Leonardo, por otro lado, nunca había tenido que ensuciarse las manos, pero esta vez sentía que debía actuar. No solo por Estela y Samuel, sino también porque enfrentarse a Jorge era su oportunidad para redimirse y dar un propósito real a su vida. Esa noche, tras asegurarse de que Estela y Samuel estaban a salvo en la cabaña, Leonardo hizo varias llamadas. Primero, contactó a un antiguo amigo de la universidad, Arturo Martínez, quien ahora era periodista de investigación. Arturo tenía una reputación por exponer redes criminales y corrupción. Luego, habló con un exmiembro de las Fuerzas Especiales, Antonio Vega, a quien había ayudado años atrás con un proyecto de reinserción para veteranos. Leonardo reunió a ambos en su despacho. Quiero saber todo sobre Jorge Vidal. Sus movimientos, sus contactos, sus debilidades. Arturo, necesito pruebas que puedan destruir su reputación y exponerlo ante la justicia. Antonio, necesito que garantices la seguridad de Estela y Samuel mientras esto ocurre. Arturo asintió. Será complicado, pero si tiene algo que ocultar, lo encontraré. Antonio, por su parte, se cruzó de brazos. Leonardo, esto no es un juego. Hacer enojar a alguien como Vidal podría ponerlos a todos en peligro, incluido tú. Leonardo lo miró fijamente. Estoy dispuesto a correr ese riesgo. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras ese hombre sigue destruyendo vidas. Durante semanas, Arturo trabajó en silencio, infiltrándose en los círculos de Jorge Vidal. Descubrió que Jorge no solo estaba involucrado en lavado de dinero, sino que también manejaba una red de trata de personas. Sus actividades abarcaban negocios turbios que se extendían por todo el país. Mientras tanto, Antonio fortaleció la seguridad en la cabaña, instalando cámaras y sistemas de alerta. También organizó un equipo de confianza para vigilar a Estela y Samuel las 24 horas del día. Sin embargo, Jorge no tardó en enterarse de los movimientos de Leonardo. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, la voz grave y burlona de Jorge retumbó en el auricular. Leonardo del Valle, un placer hablar contigo. Me sorprende que alguien de tu nivel se meta en asuntos que no le conciernen. Leonardo apretó los dientes. Conciernen cuando destruyen vidas. Tu tiempo se acabó, Jorge. Jorge rió con desdén. Tienes agallas, lo admito. Pero no sabes con quién te estás metiendo. No tienes idea de lo que soy capaz. La llamada se cortó, pero el mensaje quedó claro. Jorge sabía lo que Leonardo estaba haciendo y no se detendría para proteger su imperio. Leonardo decidió que era hora de actuar antes de que Jorge pudiera contraatacar. Con la información recopilada por Arturo, logró rastrear el almacén donde Jorge operaba gran parte de sus actividades ilegales. El lugar estaba protegido por guardias armados y cámaras de seguridad, pero Leonardo no iba a retroceder. Esa noche, acompañado por Antonio y su equipo, Leonardo se dirigió al almacén. Su plan era simple pero arriesgado: reunir pruebas incriminatorias y desactivar las operaciones de Jorge desde dentro. Mientras Antonio y sus hombres distraían a los guardias, Leonardo y Arturo ingresaron al edificio, armados con cámaras y grabadoras para documentar todo. Lo que encontraron dentro superó sus peores expectativas: documentos falsificados, dinero en efectivo, y una habitación llena de personas retenidas contra su voluntad. Leonardo sintió una mezcla de rabia y determinación mientras grababa cada detalle. De repente, un ruido en la entrada los alertó.
Jorge había llegado, acompañado por más hombres armados. Leonardo supo que estaban acorralados. Sin embargo, en lugar de huir, decidió enfrentarlo directamente. ¿Qué clase de monstruo eres, Vidal?, dijo Leonardo, saliendo de las sombras con la cámara en la mano. Jorge lo miró con una mezcla de sorpresa y burla. El tipo de monstruo que sobrevive. ¿Y tú? ¿Crees que puedes ganarme con tus jueguitos de justicia? Antes de que Jorge pudiera dar la orden de atacarlos, Antonio y su equipo irrumpieron, neutralizando a los hombres de Jorge con precisión. En medio del caos, la policía, avisada previamente por Arturo, llegó al lugar, arrestando a Jorge y asegurando el almacén. Con Jorge Vidal tras las rejas y sus operaciones desmanteladas, Leonardo regresó a la cabaña con Estela y Samuel. Aunque el peligro había pasado, las cicatrices emocionales seguían presentes. Leonardo sabía que no podía borrar el pasado, pero estaba decidido a construir un futuro mejor para ellos. Semanas después de la caída de Jorge Vidal, la vida parecía encaminarse hacia una relativa normalidad para Leonardo, Estela y Samuel. Samuel asistía a una escuela cercana, algo que había deseado desde hacía tiempo, y Estela comenzaba a reconstruir su vida, ayudando a organizar actividades comunitarias para familias vulnerables. Por primera vez en años, la esperanza parecía más fuerte que el miedo. Una tarde, mientras Leonardo trabajaba en su despacho, recibió un sobre sin remitente. Lo abrió con curiosidad, solo para encontrar un conjunto de documentos que hicieron que su corazón se detuviera por un momento. Entre ellos había fotografías de su padre, Eduardo del Valle, y Jorge Vidal juntos, estrechándose la mano frente a lo que parecía ser el contrato inicial de una asociación empresarial. Más inquietante aún, había una carta anónima que decía: Eduardo del Valle no solo financió las operaciones de Jorge Vidal. Él fue el arquitecto de todo. El imperio que heredaste está manchado de sangre. La familia de Estela no fue la única víctima. Leonardo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Durante semanas había luchado contra Jorge creyendo que estaba redimiendo los errores de otros, pero ahora entendía que su padre había sido el verdadero villano detrás de todo. Las propiedades, las empresas, y hasta la cabaña donde Estela y Samuel vivían, todo había sido construido sobre cimientos de corrupción y sufrimiento. Esa noche, Leonardo decidió hablar con Estela. No podía mantener este secreto más tiempo, aunque temía su reacción. La encontró en el jardín, arreglando unas flores que Samuel había plantado. Estela, necesitamos hablar, dijo con voz grave. Ella lo miró con preocupación. ¿Qué sucede? Leonardo respiró profundamente antes de continuar. He recibido información sobre mi padre y sobre su relación con Jorge. Hay algo que necesitas saber. Le explicó todo, como su padre no solo había trabajado con Jorge, sino que había diseñado el sistema que arruinó a tantas familias, incluida la de Estela. Con cada palabra, sentía el peso de la culpa hundiéndose más profundamente en su pecho. Estela lo escuchó en silencio, sus manos temblando ligeramente. Cuando Leonardo terminó, ella cerró los ojos por un momento antes de responder. Siempre supe que había más detrás de lo que Jorge nos hizo, pero nunca imaginé que estuviera tan conectado contigo. Leonardo, sintiendo su mundo desmoronarse, le preguntó: ¿podrás perdonarme? Sé que no soy responsable directo de lo que mi padre hizo, pero mi vida está construida sobre las ruinas de la tuya. Estela lo miró con una mezcla de tristeza y fortaleza. Perdonarte no es el problema, Leonardo. Lo difícil será encontrar una forma de vivir con esta verdad. Leonardo pasó días reflexionando sobre lo que debía hacer. Sabía que mantener las empresas y propiedades que heredó de su padre sería perpetuar el legado de corrupción. Decidió tomar una medida radical: vender todo. Reunió a su junta directiva y explicó su plan. El dinero y el poder no pueden limpiar el daño que causaron. Todo lo que recaude de la venta será donado para reparar el daño que mi familia infligió a tantas vidas. La decisión fue recibida con incredulidad, pero Leonardo estaba decidido. Con la ayuda de Estela, comenzó a trabajar con organizaciones benéficas, enfocándose en ayudar a familias como la suya. Mientras tanto, Leonardo recibió otra carta anónima. Esta vez, contenía una dirección y una breve nota. Si quieres entender la verdadera historia de tu padre, ven solo. Contra el consejo de Estela y Antonio, Leonardo decidió ir. Llegó a una casa abandonada en las afueras de la ciudad, donde lo esperaba un hombre mayor con un rostro lleno de arrugas y una mirada cargada de historia. Tú debes ser Leonardo del Valle, dijo el hombre. ¿Quién eres?, preguntó Leonardo, con una mezcla de curiosidad y cautela. El hombre suspiró.
Soy alguien que trabajó con tu padre y Jorge en los primeros días. Tengo información que puede cambiar lo que crees saber sobre ellos, y sobre ti. El hombre reveló un secreto que cambiaría todo. Eduardo del Valle no solo había trabajado con Jorge, sino que había comenzado la asociación con la intención de proteger a alguien. Tu padre no era tan simple como crees, Leonardo. Sí, cometió errores, pero todo comenzó porque trataba de salvar a alguien que amaba. Jorge lo manipuló, y cuando quiso salirse, ya era demasiado tarde. Leonardo sintió que su mundo se tambaleaba nuevamente. ¿A quién trataba de proteger? El hombre lo miró con tristeza. A ti. Jorge amenazó con destruirte cuando eras un niño, y Eduardo hizo todo lo que pudo para mantenerte a salvo, incluso si eso significaba ensuciarse las manos. Con esta nueva información, Leonardo entendió que su padre no era completamente malvado, pero que había tomado decisiones que llevaron a la destrucción de muchas vidas. Decidió honrar su memoria no a través de riquezas, sino a través de actos de justicia y compasión. Estela, aunque aún cargaba con el peso del pasado, comenzó a encontrar paz al ver cómo Leonardo transformaba su herencia en algo positivo. Juntos, fundaron una organización dedicada a ayudar a las víctimas de corrupción y abuso de poder, incluyendo a Samuel, quien creció para convertirse en un joven brillante y lleno de esperanza. El giro inesperado unió más a Leonardo y Estela, mostrándoles que, aunque el pasado no puede cambiarse, el futuro puede ser escrito con actos de amor y redención. Mientras Leonardo trabajaba incansablemente para transformar su legado y ayudar a las víctimas de Jorge Vidal, una sombra del pasado regresó para atormentar su nueva vida. Una noche, mientras Estela y Samuel descansaban en la cabaña, Leonardo recibió una llamada de Antonio, su amigo y jefe de seguridad. Leonardo, tenemos un problema. Jorge Vidal no está tan neutralizado como pensamos, dijo Antonio con un tono grave. Leonardo se levantó de golpe. ¿Qué quieres decir? Está en prisión, ¿no? Antonio suspiró. Sí, pero parece que todavía tiene contactos fuera. Alguien de su red ha estado moviéndose para recuperar el control de sus negocios, y lo peor de todo, han estado vigilando a Estela y Samuel. El corazón de Leonardo se hundió. Había pensado que, con Jorge encarcelado, el peligro había terminado. Ahora sabía que el enemigo era más grande y persistente de lo que había imaginado. 2 semanas después de la advertencia de Antonio, ocurrió lo impensable. Una noche, mientras Leonardo cenaba con Estela y Samuel en la cabaña, un ruido ensordecedor rompió la tranquilidad. Una explosión sacudió el jardín, seguida por el sonido de cristales rompiéndose. Leonardo reaccionó instintivamente, empujando a Samuel al suelo y cubriéndolo con su cuerpo. Antonio y su equipo de seguridad llegaron minutos después, pero los atacantes ya habían huido. Una nota dejada en el jardín quemado dejó claras sus intenciones. Esto es solo un aviso. No te metas con lo que no entiendes. Estela, aterrorizada, quiso huir de inmediato. No podemos quedarnos aquí, Leonardo. Es demasiado peligroso. Leonardo, aunque preocupado, se negó a retroceder. No voy a dejar que ganen. Hemos llegado demasiado lejos. Leonardo comenzó a investigar quién estaba detrás del ataque. Con la ayuda de Arturo, descubrió que Jorge Vidal había dejado a su sobrino, un hombre llamado Mateo, al mando de sus operaciones. Mateo no solo buscaba vengar a Jorge, sino también recuperar el control de los negocios que Leonardo había destruido. Pero lo que Leonardo no esperaba era descubrir que alguien dentro de su propia empresa estaba ayudando a Mateo. Arturo identificó fugas de información confidencial que permitían a los enemigos mantenerse un paso adelante. Alguien cercano a ti está traicionándote, Leonardo, dijo Arturo. Leonardo sintió una mezcla de rabia y desilusión. Durante años había aprendido a desconfiar, pero había comenzado a abrir su corazón gracias a Estela y Samuel. Ahora, esa confianza estaba siendo usada en su contra. Tras semanas de vigilancia, Leonardo descubrió la verdad. Uno de sus antiguos socios, Mario Calderón, estaba trabajando con Mateo. Mario, resentido porque Leonardo había vendido parte de su imperio para financiar causas benéficas, había decidido aliarse con los enemigos de Leonardo. Confrontó a Mario en su oficina. ¿Cómo pudiste traicionarme así?, preguntó Leonardo, su voz cargada de furia. Mario se encogió de hombros. Tú lo destruiste todo, Leonardo. Vendiste nuestras empresas, destruiste años de trabajo por una causa moral que nadie te pidió. Esto es solo justicia. Leonardo, controlando su ira, respondió. Si crees que puedes justificar tus acciones, estás tan corrupto como Jorge Vidal. Mario rió con frialdad. Quizás. Pero al menos yo no soy un hipócrita.
Leonardo sabía que no podía proteger a Estela y Samuel mientras Mateo y sus aliados estuvieran libres. Decidió que la única forma de poner fin al conflicto era exponer a toda la red de Jorge Vidal y sus nuevos líderes. Sin embargo, esta vez no podía hacerlo solo. Reunió a Arturo, Antonio y otros aliados de confianza para planificar un golpe definitivo. El plan implicaba infiltrarse en una reunión clave entre Mateo y sus socios, documentar todo y exponerlo públicamente. Sabía que sería peligroso, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo. La noche de la operación, Leonardo lideró el equipo. Mientras Antonio y sus hombres vigilaban desde el perímetro, Leonardo y Arturo entraron con cámaras ocultas. Lograron grabar a Mateo y sus aliados negociando operaciones ilegales, pero antes de que pudieran salir, fueron descubiertos. Un enfrentamiento estalló, y aunque Leonardo y su equipo lograron escapar, no sin sufrir heridas, Mateo juró venganza. Con las pruebas en mano, Leonardo entregó todo a las autoridades y la prensa. Mateo y sus aliados fueron arrestados, desmantelando lo que quedaba de la red de Jorge Vidal. Pero el costo había sido alto. Leonardo sufrió una herida en el brazo durante el enfrentamiento, y la tensión del conflicto había puesto a prueba sus relaciones con Estela y Samuel. Estela, al verlo regresar herido pero victorioso, rompió en lágrimas. «No puedes seguir arriesgándote así, Leonardo. No quiero perderte». Leonardo, con una mirada llena de sinceridad, respondió: «Lo hice por ustedes, porque merecen un futuro sin miedo». Con los enemigos finalmente neutralizados, Leonardo decidió dar un paso atrás de la vida empresarial. Vendió lo que quedaba de sus negocios y dedicó su tiempo a construir un centro comunitario en honor a las víctimas de Jorge Vidal, incluyendo la madre de Samuel. Estela, aunque aún sanando de sus heridas emocionales, comenzó a trabajar en el centro como voluntaria, ayudando a otras familias en situaciones similares. Samuel, inspirado por el coraje de Leonardo, expresó su deseo de convertirse en abogado para defender a los más vulnerables. En un emotivo gesto final, Leonardo entregó las llaves de la cabaña a Estela, diciendo: «Este lugar ya no es solo un refugio. Es un hogar, y siempre será suyo». El conflicto los había transformado a todos, y aunque las cicatrices del pasado permanecían, ahora tenían un futuro lleno de esperanza y propósito. La cabaña, que alguna vez fue un refugio improvisado para escapar del peligro, ahora era un símbolo de renacimiento y fortaleza. Con el tiempo, se transformó en un hogar lleno de vida y recuerdos compartidos. Las paredes antes desnudas ahora estaban adornadas con fotos de Samuel sonriendo en su escuela, dibujos que pintaba con Estela y cartas de agradecimiento de las familias que habían sido ayudadas por Leonardo y el centro comunitario. Leonardo, aunque marcado por las pruebas que enfrentó, finalmente encontró la paz que tanto había anhelado. Había comprendido que el verdadero propósito de la riqueza no era acumular cosas materiales, sino usarla para marcar una diferencia en las vidas de otros. Samuel, con su energía inagotable y curiosidad insaciable, se convirtió en el alma de la familia, llenando los días de risas y esperanza. Estela, con su fortaleza y bondad, se dedicó a cuidar a aquellos que llegaban al centro comunitario buscando apoyo, viendo en ellos reflejos de su propia lucha. En una tarde tranquila, Leonardo, Estela y Samuel se sentaron juntos en el porche de la cabaña, viendo cómo el sol se escondía detrás de las colinas. El aire estaba lleno de paz, y el futuro parecía más brillante que nunca. «Hemos recorrido un largo camino», dijo Estela, mirando a Leonardo con una sonrisa cálida. «Y lo que viene será aún mejor», respondió él, colocando una mano sobre el hombro de Samuel. En ese momento, comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el poder, sino en la familia que habían construido juntos, una familia nacida de la adversidad y fortalecida por el amor y la esperanza. Y así, Leonardo, Estela y Samuel comenzaron un nuevo capítulo, uno donde el pasado ya no los definía, y el futuro les pertenecía por completo. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que revelan la cruda realidad de las situaciones cotidianas. No te pierdas el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla, con una nueva historia que seguramente te sorprenderá. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad.